Un momento allí. Ok, ¿se aprecia? Perfecto. Voy, hermanos, voy a apagar la cámara porque me está llegando un mensaje que el internet está un poco inestable, ¿no? Entonces creo que apagando la cámara ayuda un poco más el bando de ancha. Ok. Eh, Continuamos revisando la vida de el profeta Elías. Una de las cosas que resaltábamos al inicio de esta preciosa biografía de este gran profeta de Dios es que nos anima, nos conforta a cada uno de nosotros para poder llevar a cabo responsabilidades, ministerios que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros en nuestras asambleas locales, en tiempos difíciles, de dificultad, sea la hermana que ayuda entre los niños con la clase bíblica, sea el hermano que ayuda, el diácono, el anciano, cada uno de nosotros poder circunstancias difíciles, adversas por las que podamos estar atravesando, independientemente del contexto, como es el caso de cada uno de nosotros en estos momentos, con pandemias, con este virus, y cómo nos ha afectado a cada una de las asambleas, nuestras reuniones. Pero a pesar de todo, podemos seguir siendo fieles al Señor y cumpliéndole a Él. No tenemos contexto histórico relacionado con su familia, no sabemos de dónde provienen, se desconoce quiénes fueron sus padres, sus antepasados, ayuda mucho saberlo, pero cuando esto no se sabe, la preciosa lección que tenemos aquí es que un creyente, aunque no haya tenido trayectoria en la asamblea, puede ser igualmente útil como otro creyente. Uno puede pensar que hay creyentes que hoy son una tercera, una cuarta generación que están sirviendo en la asamblea. Eso es muy hermoso, sin duda alguna, un detalle precioso. Pero un amado creyente que llegue a la asamblea y piensa que es el único creyente en su casa, que no nació en un hogar cristiano, no fue levantado en una escuela dominical, pudiese pensar que no puede ser de tanta utilidad como otro. Pues no es así. Era la lección que aprendíamos con este detalle de Elías y su familia. En su hogar revisamos dónde vivía Elías. Estamos haciendo un poco de recuento, hermano, por los días que han transcurrido y por algún hermano quizás que no haya estado en las reuniones anteriores. Va a ser de mucho provecho antes de lo que vamos a comentar en esta noche. Una de las cosas que consideramos aquí es que a pesar de todo lo que Elías tenía en su hogar, allí en Tisbet, y de allí viene Elías Tisbita, como lo tenemos en el mapa, en Tisbet, de allí era Elías. A pesar de eso, vemos que él no dudó, él no titubeó en recibir y obedecer al llamado del Señor para servirle a él. Dios tenía propósitos con él y Elías renunció a todo lo que podía tener en lo que sería su hogar, aquellas riquezas naturales, medicina, riqueza económica. Y veíamos el caso de Moisés, cómo decidió renunciar a todo aquello en la corte de Faraón. ¿Por qué? Porque tenía puesto su mirada en el galardón. Así algunos creyentes, hermanos. El Señor va a demandar de nosotros y en ocasiones hay creyentes que han renunciado a cosas en este mundo, a logros, a privilegios para ellos y su familia por la asamblea, por ser fiel, por ser útiles en el lugar donde el Señor les ha puesto. Un precioso detalle. Revisamos en cuanto a la parte del gobierno, el contexto en el que estaba Elías, difícil, bajo uno de los peores reyes de aquella época, rey Acab. El verso allí que tenemos en la presentación señala primero de Reyes 16, 28 al 33, que fue el peor reino con relación a todos los que le habían antecedido. Él se casó con Jezabel, quien lo hundió más y fue la causa para que él con su esposa llevaran a la corrupción moral
idólatra, espiritual, a la gran mayoría de la nación. En el peor momento, bajo el peor gobierno, le tocó a Elías llevar a cabo su ministerio como profeta. En lo económico, vivió una de las más grandes sequías y hambre que Dios pudo permitir sobre la tierra en aquella ocasión. Aún la situación económica por la que un creyente puede estar pasando no debe ser causa para el desánimo espiritual en la asamblea donde sirve. Muchas veces la estrechez, las limitaciones, va a traer con ella grandes y preciosas lecciones espirituales para cada uno de nosotros, que en lugar de desanimarnos, debe fortalecernos. Revisamos este detalle. Aún Elías le tocó vivir esta situación. Elías aceptó en todo momento la voluntad de Dios. La religión idólatra, gran parte del pueblo, y a tal punto que vamos a ver en esta noche cómo Elías en un momento determinado de su vida se desanimó al ver la corrupción espiritual de la mayoría de la nación. Pero a pesar de eso, revisaremos en esta noche más detalle que Dios tenía preparado un remanente fiel, como siempre, hermanos, lo ha tenido a través de las edades en los distintos tiempos, en cada lugar, en cada nación, en cada asamblea. Y los amigos le vamos a ver solo, pero veíamos que no siempre es la mejor lección. Eventos significativos, oró para detener la lluvia fue detenida. Oró 7 veces para que volviera y esta volvió. Decíamos que no se ve ningún otro hombre común en las escrituras, excepto en aquellos 2 testigos en Apocalipsis 11 que van a tener exactamente el mismo poder. Hizo descender fuego del cielo. Degolló a 450 profetas paganos en una misma ocasión allí en el arroyo de Sison. Un gran hombre, un gran profeta que llevó a cabo grandes hazañas. En la vida espiritual, la clave, como lo hemos venido viendo y vamos a continuar en esta noche, la vida de oración del profeta Elías. Fue un hombre de oración. Todo comienza allí. Santiago 5 da la clave. Aunque sujeto a pasiones como las nuestras, y es lo que nos anima en esta noche, pensar, hermanos, que sí podemos. Alguno dirá, bueno, pero eso fue el profeta Elías, pero no yo. Elías, dice Santiago, que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, tan débil como nosotros. Y en esta noche vamos a ver un punto donde él mostró su debilidad, pero a pesar de eso fue un hombre de oración, con dominio propio, desprendido de ambiciones terrenales por su Señor, por su Dios, conforme siempre con la voluntad de Dios para su vida, a donde Dios le quería y en la circunstancia que Dios le quería, él así lo aceptaba, obediente y sensible a la palabra, a la voz de Dios. Estos rasgos, estas características fueron esenciales, clave para el éxito que vemos en este gran profeta de Dios. Decíamos que a Elías lo podemos observar en 7 lugares en su corta biografía. Ya le vimos en el arroyo de Kerit, lugar de preparación, posteriormente en Sarepta de Sidón, en casa de la viuda. Eso representó lugar de provisión para Elías. Ante Acab, lugar de peligro. En el arroyo de Sison, como lugar de purificación. En la cumbre del Carmelo, lugar de perseverancia. Monte Oreb, donde le vamos a ver en esta noche, lugar de su presencia. Y finalmente en las riberas del Jordán, lugar de la parucia, donde fue arrebatado para no ver muerte. Ya revisamos a Elías en el arroyo de Kerit, el lugar de preparación. Allí revisamos que Elías se mantuvo separado en aquel lugar. Veíamos aquel arroyo de Kerit como la asamblea. Queríamos ver una preciosa ilustración de la asamblea local, un lugar separado. Le veíamos allí en la soledad, y Dios trabaja en la vida de hombres y mujeres, en la soledad muchas veces, en lo privado, en lo secreto, les prepara para luego utilizarles en público. La seguridad que representó para Elías el arroyo de Kerit, como lo vemos en el mapa, Dios le estaba preservando, protegiendo del rey Acab. El silencio y el sustento que tuvo allí en el arroyo de Kerit. Todo esto lo vemos, hermanos, en la asamblea. Allí mostró Elías obediencia, confianza y paciencia. En Sarepta, en casa de la viuda, vemos que el Señor mostró su soberanía, ya lo revisamos, y mostró su sustento hacia el profeta Elías en momentos difíciles de escasez.
proveyó de sustento a Elías, de la fuente, del lugar, de la casa donde menos Elías se iba a imaginar. Así, hermanos, nos pasa a cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, y cada uno de ustedes tendrá sus anécdotas, sus historias, su testimonio, experiencias en su vida cristiana donde el Señor les ha sustentado, les ha sostenido de la manera y ampliando los canales que uno menos se imagina, que uno menos espera. Así es el Señor. De esta manera, Él se glorifica en nuestras vidas. Elías mostró obediencia y fe en este lugar, y la viuda allí en Sarepta, ella mostró fragilidad al principio, pero luego, a pesar de todo, ella confió en la palabra de Elías, consagró lo que tenía primeramente para Dios. Elías le dijo: hazme a mí primero, de lo poco que ella tenía. Así fue. La consagración implica esto: primero nuestro Señor, primero nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros dones, nuestros talentos para Él, y después para nosotros, para nuestra familia, para el pueblo de Dios. Pero todo comienza primero nuestro Señor y el conocimiento que ella adquirió de aquella experiencia, de aquella situación. Elías, ante Acab y el peligro que hubo, la tenacidad aún en peligro, ya esto lo revisamos en la última reunión con ayuda del Señor. El tiempo de preparación para Elías, él estuvo por 3 años antes de presentarse ante Acab, pero llegó el momento en el que Dios tenía claro que Elías ya estaba preparado y le dijo: preséntate ante Acab. Luego de 3 años de preparación, en lo privado, en lo secreto, Dios entrenándole para luego asumir ministerios que implicarían más riesgo, mayores peligros. Pero vemos un precioso detalle ya no en Elías, sino revisábamos un detalle en el caso de Abdías, el mayordomo de Acab. A pesar de esto, Abdías fue un hombre fiel a Dios, fiel al Dios de su padre, al Dios de Israel. Y Abdías no se contaminó con Acab, su jefe, su señor. Abdías mantuvo firmes convicciones a pesar del contexto en el que está. Una gran lección que tenemos aquí, sobre todo para la juventud. No hay lugar de trabajo, no hay contexto, no hay jefes, no hay lugares de estudio donde pueda ser la causa primordial para que un creyente pueda desviarse de sus principios sanos, de la confianza en su Señor, pueda llegar a la deriva espiritual. Sí podemos mantenernos firmes a pesar de estar rodeados de tantas personas inconversas y rodeados de pecados y de principios corruptos a nuestro alrededor. Ese fue el caso de Abdías y revisamos esa preciosa lección allí. Pero ahora, hermanos, vamos a revisar a Elías en la cumbre del Carmelo. Pero antes de eso vamos a leer los versículos relacionados con este episodio. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 41, a leer brevemente estos cortos versículos. Dice allí, primero de Reyes, capítulo 18 y verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hasta aquí esperando la bendición del Señor. Amén. Hay un lugar que no revisamos anteriormente por razones de tiempo. El último lugar que revisamos fue el tercer movimiento que hizo Elías cuando Dios le dijo que se presentara en Samaria ante Acab. Luego de eso podrá revisar otros versículos, capítulo 18,
a partir del verso 20 y hasta el verso 40. El próximo lugar donde vemos a Elías es en el arroyo de Cisón. Primeramente en el monte Carmelo, pero luego él desciende al arroyo de Cisón. Luego de haber desarmado, haber quitado la careta, la falsedad de todos aquellos falsos profetas, 450 profetas de Baal, a quienes Acab congregó allá, y conocemos la historia, espero que la hayan podido revisar antes de la reunión. Eh, Ellos estaban orando y estaban o dirigiendo sus palabras, sus rezos a sus dioses, a sus ídolos. No hubo respuesta del cielo para sus sacrificios. Pero una vez que Elías preparó su sacrificio, oró al único y verdadero Dios, al Señor, y vemos la respuesta de arriba. Descendió fuego del cielo y consumió aquel sacrificio, el agua. Verso 38 del capítulo 18. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Verso 40 del capítulo 18 dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Vamos a tratar esto en esta ocasión, porque lo que ocurrió en el arroyo de Cisón, estos 450 profetas de Baal, a quienes Elías degolló en aquel arroyo, y ante mirada, ante la vista de todo el pueblo, fue clave. Oiga bien, hermano, fue esencial, fue indispensable para lo que tenemos por delante. Cuando luego de 3 años y medio, por la oración de Elías, Dios abre las fuentes del cielo para llover. Vino lluvia sobre la tierra, esa anhelada bendición que todos en aquella oportunidad estaban esperando. Pero antes de considerar este primer punto, me llama la atención lo que dice Elías acá. Entonces Elías les dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ni siquiera estaba nublado, como lo vamos a ver a continuación. El cielo ni siquiera, había una nubecita gris. 3 años y medio no había llovido, había una gran sequía. Pero veamos la convicción, la fe con la que este hombre, sujeto a pasiones como las nuestras, la fe que mostró Elías, le dijo acá: es un hecho que va a llover. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Sin fe es imposible agradar a Dios. Un tema clave, esencial en Epístola a los Hebreos es la fe. Capítulo 4, el escritor a los Hebreos señala un gran detalle. Versículo 2, versículo 3, que una de las claves que llevó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en el pasado, a la deriva, al naufragio en el desierto, fue el no haber acompañado lo que habían oído, la palabra de Dios que les había revelado por medio de Moisés, no la acompañaron con la fe. Más adelante él dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay. En ocasiones pudiese ser tanta la carga, hermanos, pudiese ser tan fuerte la prueba, tan agobiante, y lo que nos rodea puede ser tan difícil, que muchas veces podemos postrarnos ante el Señor y podemos postrarnos arrodillados, derrotados. Entonces, que el Señor nos ayude para que cuando vayamos a Él, vayamos con una actitud de confianza, de fe, sabiendo que Él puede responder. Recordando este versículo nuevamente, recuerdo el precioso episodio de una pequeña, leí hace muchos años, en una cierta aldea, cierta localidad, no había llovido por mucho tiempo, y el párroco, el cura, el sacerdote de la ciudad, no sé cómo le llamen en Bolivia, a los que ofician en la iglesia católica romana, pero él dijo, convocó al pueblo y le dijo a los aldeanos de aquella ocasión: bueno, vayamos, subamos al monte, vamos a orar. Y subieron cercano al mediodía, y una pequeña, como de 7 años de edad,
pleno mediodía, con un gran sol. Iba con un impermeable puesto, iba con un paraguas, iba muy cubierta y algo sudada. Y entonces llega el hombre y le dice, el mismo hombre que había convocado por la lluvia, le dice, hijita, pero si no ha llovido en tanto tiempo, ¿y por qué llevas ese impermeable y vas tan sudada y así, tan agotada con todo lo que llevas? Y la pequeña le dijo, llevo este impermeable puesto y llevo mi paraguas porque no quiero mojarme cuando Dios nos envíe la lluvia. Aquella pequeña mostró más fe, más convicción que aquellos adultos cuando iban a aquel lugar a orar por lluvia. Así debemos ser nosotros, hermanos, como niños, creyendo que nuestro Padre en el cielo nos va a oír, que Él puede atender, que Él puede responder, que no vayamos en ocasiones derrotados con cierto sentimiento de incredulidad en lo más profundo de nuestro corazón. Un precioso detalle, pero otro detalle que llama la atención en este verso 41, antes de considerar un primer punto de gran importancia, Elías le dice a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, verso 42, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y comenzó su oración. Otro detalle que llama la atención aquí es, mientras que Acab con otros está comiendo y bebiendo, Elías está postrado de rodillas en el monte Carmelo, orando. Así ha sucedido, hermanos, en muchas ocasiones. Así ha sucedido en cada generación. Dios entre su pueblo tiene a los hombres esforzados, hombres que sienten el peso del pueblo de Dios sobre sus hombros. Y mientras unos pueden estar durmiendo, descansando, disfrutando con su familia, otros creyentes están de rodillas orando. Mientras unos están tranquilos, con un dulce sueño toda la noche en su casa, otros creyentes están toda la noche en angustia y preocupados por lo que puede estar pasando en la asamblea. Mientras que Acab comía y bebía, Elías le vemos orando. Ese fue el caso del Señor en los evangelios. Leemos en Marcos que antes de elegir a los suyos, él subió al monte y pasó la noche orando. Mientras que otros dormían, vemos que fue la práctica del Señor. Él oraba. Un precioso detalle que tenemos aquí en el verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo para orar. Pero el primer detalle, y por eso quisimos como saltarnos el cuarto lugar, porque está relacionado, es la purificación. Va a ser un punto esencial, clave para que podamos ver bendiciones en nuestra vida. Fue clave, acabamos de decir y lo vamos a repetir, lo que ocurrió en el verso 40 del capítulo 18. Justo antes de que Elías subiese al monte Carmelo para orar por lluvia, hubo la purificación del pueblo, la purificación de la nación, la muerte de todos aquellos profetas de Baal, purificación de la idolatría. Queremos ver bendiciones en nuestras vidas, bendiciones en nuestras familias. Queremos ver bendiciones como asamblea, como pueblo de Dios. Va a ser necesario, esencial, siempre la purificación. Veamos en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Revise las ocasiones en las que se presentó el pecado, cómo fue juzgado, cómo fue atendido. Y fue clave, esencial para el progreso del Evangelio, para que el Espíritu se moviese con libertad en aquella época de la iglesia primitiva. Hechos de los Apóstoles, en otras versiones, el libro lleva el título de Los Hechos del Espíritu Santo. Capítulo 5, recuerda el caso de Ananías y Zafira. Para que el Espíritu de Dios se moviese con libertad entre el pueblo de Dios, era necesario la purificación. Allí en Primera de Corintios, capítulo 5, la asamblea necesitaba ser purificada. Un pecado necesitaba ser juzgado a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Ellos estaban envanecidos. En vez de haberse dolido por aquel que había cometido tal acción, estaban tranquilos, estaban indolentes ante el pecado en la asamblea. El apóstol Pablo les hizo ver que era necesario la purificación. Una asamblea que juzgue el pecado
Una asamblea que a la luz de la palabra de Dios y de la doctrina apostólica procura conducirse de la mejor manera, juzgando el pecado en cada uno de sus miembros, va a ser una asamblea que va a haber bendiciones, va a haber progreso, va a haber el desarrollo de la obra de Dios en la localidad donde el Espíritu Santo ha puesto el candelero. Y aún nosotros, hermanos, en nuestras vidas, el pecado muchas veces va a traer como consecuencia silenciar al creyente. No hay libertad entre él y su Dios. El pecado interrumpe la preciosa comunión con su Dios. El creyente no tiene otra opción que ir ante Dios, humillarse, confesarlo y pedir perdón. Una vez que la comunión es restaurada, hay una preciosa libertad y una estrecha comunión con su Señor que le permite ir ante Él, llevar toda su oscuridad y comenzar a ver triunfos en su vida, pero triunfos espirituales. Recordemos una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el área de desear bendiciones espirituales. Pero no solamente la purificación estuvo presente en este caso para la bendición. En segundo lugar, vemos la paciencia que tuvo que mostrar Elías. Él comenzó a orar. Él dijo a su criado, verso 43, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. El Monte Carmelo, como lo tenemos aquí en el mapa, fue el quinto movimiento que hizo, donde vemos el número 5, muy cercano hacia el mar, era donde estaba el Monte Carmelo. Parece que el mayordomo subió a la cima, a la punta, y él podía ver hacia el mar, pero Elías estaba en una parte que le cubría su visión hacia el mar. Él era centrado en la oración, en la comunión con su Señor, pero le dijo a su criado, subió al mar y mire, para que mirase. Y el criado le dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Por 7 veces el criado venía, no veo nada, y Elías sube y vuelve. La segunda vez bajó y le dijo el criado a Elías, no veo nada, y Elías le dice, sube, vuelve a ver hacia el mar. La tercera vez, y así estuvo por 7 veces, enviando a su mayordomo a la punta del Monte Carmelo para mirar hacia el mar. Elías no había pasado por una de las universidades reconocidas en el día de hoy, ni siquiera el bachillerato. No tenía los libros que hoy tenemos de ciencias, de la tierra, de biología. Pero ya desde muy temprano estos grandes hombres de Dios sabían cómo era la naturaleza, la creación de Dios, y que la lluvia comienza con el proceso de evaporación de las aguas del mar. Qué precioso, hermano. Pequeño detalle, no quiero desviarme, pero qué precioso es pensar que antes que la ciencia lo declarara, ya uno lo ve en el precioso libro de Dios, en la palabra de Dios. Antes de que el hombre descubriese algo y que fuese como un gran descubrimiento, ya Dios lo tenía en su palabra, ya estaba revelado. Entonces, vemos aquí, por 7 ocasiones, Elías enviando a su mayordomo la paciencia, esencial, necesaria. Desde años, siendo un niño, escuchaba una moraleja, ¿no? Sabemos que no es algo real y no va a ser así, pero de una persona que cuando llegue al cielo se va a encontrar con el apóstol Pedro, con San Pedro, y que le va a llevar a una habitación y va a abrir una puerta en el cielo y le va a decir, mira, aquí están todas las peticiones que tú hiciste y no se te dieron porque no perseveraste, no lo pediste. Muchas veces, hermanos, somos dados a la impaciencia y de hecho el mundo en el que vivimos, el contexto en el que estamos, nos lleva cada día más a eso. Cada día el mundo nos transmite, el sistema, a procurar tener resultados ya inmediatos, rápidos. Y las nuevas generaciones que se vienen levantando son aún peores. Antes, si teníamos el carro que no pasaba de 60, 80 kilómetros, hoy hay vehículos que sobrepasan los 200 kilómetros. Ahora cada día hay aviones que se desarrollan más y más velocidad porque ahora queremos llegar más rápido de un país a otro. Ahora hay trenes que superan los 300 kilómetros por hora porque se quiere llegar más rápido de un lugar a otro. Ahora existe el microondas y cada día nos habituamos más a lo que es la comida rápida porque no hay tiempo para preparar una comida saludable en la casa, con vegetales, algo que sea saludable. Y con el internet cada día surgen mayores tecnologías porque ahora queremos más velocidad de internet, queremos que enviar un mensaje y que nuestro mensaje llegue más rápido. Y así la vida se nos va donde queremos que cada día todo sea más y más y más rápido.
Pero muchas veces no va a ser así, hermanos, en nuestra carrera cristiana, en el Señor, entre su pueblo. No va a ser así en la asamblea. Algunos, sobre todo cuando están comenzando su carrera cristiana, hay un gran calor, un fuego en ellos y quieren ir rápido, corriendo. Hermanos maduros van a ver esto. En estos hermanos que están comenzando y sin desanimarles, van a procurar aprovechar ese calor, ese potencial, ese deseo que tiene ese creyente, pero con sabiduría van a procurar orientarle, hacerle ver que a veces se necesita de paciencia, ser paciente. Creo, hermanos, que con todo este tiempo que hemos estado en casa, muchas asambleas sin poder tener sus reuniones habituales, el Señor ha estado desarrollando esta competencia espiritual en cada uno de nosotros, que tanto nos hace falta. Debo confesar, confesando por el que habla, comenzando por mí, la paciencia, hermano, que necesitamos. La oración requiere de paciencia, esperar en el Señor. Siempre hemos aprendido que el Señor responde a nuestras oraciones muchas veces un sí, nos da lo que estamos pidiendo. En ocasiones dice de una manera clara un no, e insistimos cuando no debemos insistir. Pero hay ocasiones en las que el Señor muchas veces nos dice, todavía no, hay que esperar. Y esa espera puede ser a veces tiempo, años. ¿Cuántos hermanos están rogando por la salvación de sus hijos? Han pasado años y ven que sus hijos no llegan a los pies del Señor a ser salvos. Están rogando por su esposa que no es salva, por su esposo que no es salvo, por sus padres, por sus familiares. Alguno ya puede comenzar a decaer, a desmayar y quizás a perder las esperanzas. Paciente, pacientemente, esperé en Jehová y oyó mi clamor. La paciencia. Y la paciencia, sin duda alguna, lleva a la perseverancia. Está de la mano. Perseverar, ser constante. Allí, en oración ante el Señor, de rodillas, comenzamos por un propósito y al poco tiempo ya desistimos de ese propósito. Pero otro punto importante que vemos aquí en la oración de Elías en el Monte Carmelo fue la postura que Elías adoptó. Hemos leído que él puso su rostro entre las rodillas. Elías se postró. Él adoptó, claro está, físicamente hablando, una postura de humillación. No significa que es una regla para todo, hermano. Uno ve a hombres y mujeres, es un tema muy amplio y precioso. Revisar oraciones en la Biblia, uno ve hombres y mujeres que oraron y uno ve distintas posturas, algunos de pie, otros levantando la mano, otros de rodilla, otros postrados, otros sentados. Pero lo que sí se ve a través de los tiempos y en muchas ocasiones es la postura que adopta el creyente de humillación. Cuando el creyente procura doblar sus rodillas, arrodillarse ante su Padre, ante su Señor, está tratando de mostrar humillación ante Él, en el caso del que pueda. Sabemos que hay hermanos que pueden estar limitados de salud. Recuerdo ahora que estoy mencionando esto, creo que fue la esposa de aquel gran misionero George Muller, el defensor de los niños. El Señor utilizó grandemente a estos hermanos para trabajar entre niños huérfanos y da la preciosa historia. Si puede buscar la biografía, si no la ha leído, le animo a que la lea. La señora de Muller, ya avanzada en días, ya sus piernas no le podían dar. Sufrió de una enfermedad que por algunos años tuvo que estar en cama. Ella no podía levantarse de la cama. Y en una ocasión ella le reveló a su esposo, el señor Josh Muller, y le dijo lo preocupada que estaba, lo inquieta, porque ella sentía que ya no podía ayudarle a él en su ministerio, en su servicio, que ahora estaba inútil en aquella cama. Y la respuesta de su esposo, con mucha sabiduría y gracia, George Muller le respondió a ella y le dijo, no tienes que levantarte de esa cama para embellecer tus oraciones. Hay hermanos que no les vemos en asamblea, hermanos ya mayores, que la enfermedad no les permite congregarse, pero probablemente esos hermanos, más que muchos de nosotros, no han cesado día a día, desde su casa, desde su cama, orar con nombre y apellido por cada creyente en la asamblea, por cada uno de nuestros familiares que no son salvos. Solamente en el cielo, en el tribunal de Cristo, veremos el alcance que tuvo las oraciones de muchos hermanos. Pero mientras seamos jóvenes, tengamos salud. Es una preciosa postura. Pero no queremos enfatizar lo de la postura física. Queremos pensar más bien, hermanos, en la postura espiritual
que debemos tener, de humillación. Debemos, espiritualmente hablando, humillarnos ante el Señor, postrarnos ante Él, ir con una actitud humilde ante Él en oración. Es este más bien el tipo de postura en el que queremos enfatizar, porque algunos pueden arrodillarse y pasar tiempo de rodilla, pero probablemente en el corazón no tener una postura de humildad ante el Señor. Ese caso emblemático, la parábola de aquellos dos hombres que subieron al templo a orar, relatada por el Señor, dice que uno era fariseo y el otro publicano. Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba, no hacia Dios, oraba consigo mismo diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, doy diezmo de todo lo que gano. Y comenzó a exaltarse a sí mismo, su corazón. Pero el Señor dice que el publicano, a lo lejos, no quería ni aún levantar sus ojos al cielo. Solamente expresaba: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor preguntó a los suyos: ¿quién descendió justificado? El publicano, el publicano. Debemos ir ante Él: Señor, muéstrame lo que yo no veo. Declárame tu voluntad para mi vida, lo que quieres. Y sea bien o sea mal, sea de provecho o no, quiero o no, dame la gracia para saber aceptar tu voluntad y tu respuesta para mí, para mi vida. Entonces, esa es la lección: espiritualmente humillados ante Él. Recordamos el caso de los amigos de Daniel allí en el horno de fuego. Allí una preciosa lección en cómo fue la respuesta de los amigos de Daniel al rey, a Nabucodonosor. Capítulo 3 de Daniel, verso 17 dice: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjense lo que dice el 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, y si la respuesta que esperemos del Señor no sea la que estemos esperando, igual confiaremos en Él. Nos sujetaremos a la voluntad del Señor para nuestra vida, aunque muchas veces su voluntad para nosotros pueda traer dolor, pueda traer aflicción. La postura. Pero otro punto que queremos ya considerar aquí: el principio de la respuesta de Dios hacia Elías. ¿Cómo comenzó todo? Siempre me ha llamado la atención este pequeño y precioso detalle. A la séptima vez, verso 44, hemos leído, dice: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías entendió. Ya el Señor ha respondido: ve y acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Al poquito rato, a los pocos minutos de transcurrido, todo el cielo se nubló, pero todo comenzó con una pequeña nube, como el tamaño de la palma de una mano. Las grandes bendiciones, hermano, comienza con un pequeño principio. Muchas veces no sabemos el alcance que puede tener un pequeño esfuerzo. Hoy hemos entrado en las labores de otros hermanos, asambleas que pueden tener 10, 20, 30, 50 o más años de establecidas en un lugar. Y no es verdad que muchas veces el principio comenzó con algo pequeño. Algún hermano que se preocupó por esa localidad y por instruir a unos pocos niños y a unas pocas personas, quizás partió al cielo y no vio la gran cosecha en ese lugar. Pero ese principio que parecía poco, que parecía insignificante, que parecía de poco alcance, fue el principio que Dios bendijo para luego ver grandes bendiciones. Muchas veces queremos y esperamos hacer grandes hazañas para el Señor y no nos permite comenzar con un pequeño principio. Llegar a un lugar, orar al Señor para que nos abra campos nuevos, más clases bíblicas, es clave para el desarrollo de una asamblea. Llegar a un barrio, a una localidad trabajando con 2, 3, 4 niños. Y lo que parece poco, un pequeño principio,
puede ser el comienzo de grandes bendiciones, como el Señor va a ir bendiciendo, añadiendo más y más. Ver esos jóvenes convertidos el día de mañana. Y el evangelio, el testimonio de la asamblea creciendo y el Señor siendo glorificado. El principio de la respuesta de Dios comenzó con una pequeña nube. Que no desestimemos, hermanos, los pequeños esfuerzos, las pequeñas bendiciones, los pequeños principios que el Señor nos pueda permitir, porque así es el comienzo para las grandes bendiciones. Pero queremos ya y dejar, hermanos, en esta noche, la última noche, queremos considerar a Elías en el monte Horeb. La sexta, el sexto lugar, el sexto movimiento que vemos, la sexta orden que él recibe de Dios. Capítulo 19. Es este de los 7 que queríamos considerar el único movimiento que Elías hizo. Oiga bien, el único que Elías hizo que Dios no le había indicado que lo hiciera. Capítulo 19 comienza: acá dijo a Jezabel, dio la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Le envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Este mensaje produjo en Elías una tremenda angustia. Angustia, a diferencia de aflicción, significa el desorden emocional que puede haber en una persona por algo futuro que todavía no ha ocurrido y que muchas veces nos creamos escenarios, planteamos que algo va a suceder así y puede traer mucha inquietud, puede robar la paz, aún en el creyente, por algo que todavía no ha acontecido, pero que probablemente nunca va a acontecer. Es muy distinto a la aflicción. Cuando se habla de aflicción es cuando el creyente está atravesando por la aflicción, ya está atravesando por la prueba, ya lo está sufriendo. Es algo real, ya lo está viviendo. Pero muchas veces la angustia es porque desconocemos lo que está por delante el día de mañana. Y que en muchos casos, muchas de las angustias que vienen a nuestras vidas, el Señor nos libra de ellas. Y no es como muchas veces lo planteamos. Elías pensó y dijo: estoy muerto. Vino la tremenda angustia para él. Aquí donde vemos lo que dice Santiago, que Elías era un hombre realmente sujeto a debilidades como las nuestras. Era un hombre como nosotros, como usted y como yo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. La debilidad. La debilidad trajo en Elías el desánimo. Verso 4 del capítulo 19, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Escucha lo que dice aquí, acompáñeme, si tiene su Biblia allí. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y se echó allí debajo de un enebro a dormir. Estaba completamente desanimado. Luego de un largo viaje, aquí no tenemos, pero fueron muchos kilómetros que él hizo hacia el sur, como lo tenemos en el mapa en Horeb. Todo hombre sabía que necesitaba alimentarse, desnutrido, deshidratado. Lo próximo era la muerte. No había comido. Lo que sin lugar a dudas dice que realmente Elías quería morirse. Toda aquella situación espiritual, la conducta de Jezabel, la pasividad de Acab como rey de Israel y el desvío de todo un pueblo, la gran mayoría, que luego de haber hecho aquellas hazañas seguían en idolatría, todo esto trajo un gran desánimo en Elías. Muchas veces el desánimo puede venir a la vida del creyente y el creyente puede como echarse a la deriva, hablando espiritualmente. Ya no siente el apetito por leer la palabra de Dios. Y es un tremendo error, como lo vamos a ver. Ya no siente el mismo deseo de congregarse como antes, del calor con sus hermanos, de ir a la asamblea. Y comienza ese gran desánimo a apoderarse más y más de su vida. El desánimo vino a Elías. Pero
El desánimo trajo el descenso. Decidió de una manera descuidada echarse allí bajo aquel árbol, a dormir y probablemente a pensar la muerte. Pero a pesar de eso, Dios no lo dejó solo. En medio de esa circunstancia, Dios no abandonó a su profeta, como nunca abandona a cada uno de sus hijos. Y aún ante el desánimo, ante la debilidad que puede mostrar un creyente, ante las pruebas, ante los conflictos, aún ante los ataques del enemigo a la cabeza y al corazón, el Señor siempre envía la dirección de arriba, de lo alto. El Señor siempre tiene sus mensajeros, sus ángeles. Bien sea que un hermano se preocupó, nos llamó, nos visitó, alguna palabra de animación, algún mensaje que recibimos de la palabra de Dios por algún medio, el Señor se revela, procurando darnos dirección en medio del desánimo. En medio del desánimo, el Señor se le reveló a Elías. Y echándose debajo del enebro, verso 5 del capítulo 19, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Dirección de arriba. Dios envió ese mensajero que tocó a Elías, le despertó y le dijo, levántate y come. He aquí luego un ángel, Elías comió, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Dios preparó hasta el alimento, él solamente debía comerlo. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7, el ángel de Jehová por segunda vez le tocó y diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Era necesario, era clave que comiese. Físicamente hablando, él necesitaba fuerza para seguir aquel camino hacia el monte Oreb, donde iba a tener aquel encuentro con Dios. La gran lección que tenemos aquí, hermanos, para cada uno de nosotros, necesitamos alimentarnos del libro, de su palabra. Un creyente que no se está alimentando del precioso libro, de la palabra de Dios, es un creyente que va a ir cada día más en desánimo, pero va a traer más debilidad. Si usted pasa todo un día sin comer, la consecuencia es que en la noche usted va a estar allí en una cama debilitado. Imagínese que pase todo un día sin tomar agua, sin haber probado apenas un alimento, sin fuerza, y el siguiente día lo haga más debilitado todavía. Y ese cuadro lo que lo puede llevar es a una muerte. Inmediatamente llevarle a un centro asistencial, a una clínica, a un hospital, para inyectarle suero, porque está deshidratado. Así nuestra vida espiritual. El creyente que no se está alimentando de la palabra de Dios es un creyente débil. Un creyente que cada día va a ir perdiendo más fuerza. Pero ante el tiempo difícil por el que pueda pasar un creyente, un grupo de hermanos, una asamblea, ante los tiempos de gran adversidad, es cuando más debemos alimentarnos del libro, de su palabra. El ángel le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Debemos levantarnos día a día, hermanos, y comer de este libro, porque largo camino nos resta. Un decir, pero en lo personal creo que no es largo el camino que nos resta. Creo que estamos más cerca de la venida del Señor. Pero entendemos aquí perfectamente la lección espiritual. La importancia, hermanos, de este libro. La importancia de la palabra de Dios para nuestra vida. Por eso que desde muy temprano nuestros mayores que nos han antecedido una y otra vez lo han enfatizado en asamblea, en cada reunión. Debemos leer el libro, la Biblia, su palabra. Ella es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y finalmente, la dirección de arriba trajo el sustento. Lo primero fue que le dijo a aquel ángel el sustento. Trajo fortaleza, cobró fuerzas, y allí sí pudo levantarse y continuar su viaje en el verso 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días. Usted come todos los días, la comida de hoy no le sirve para mañana. Él comió y aquella comida le permitió llegar al monte Oreb. Uno se para temprano en la mañana y una porción que uno le pide al Señor, dame una porción para mí, para mi corazón. Esa es la porción que Él nos va a fortalecer para ese día, para enfrentar el mundo, el trabajo en el que estamos, el lugar de estudio, los familiares, los vecinos sin converso, lo que nos va a fortalecer para ese día. Le trajo fortaleza. Llega él al monte Oreb, y allí en el monte Oreb es el lugar de la presencia de Dios, la presencia del Señor. Una vez más queremos ver la asamblea.
Es el lugar donde Dios, de una manera más clara, se le presenta a Elías. Elías tuvo una mejor visión, una mayor visión del Dios al que servía. Él dice que Dios se le iba a revelar en la peña, y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte, verso 11, delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Fíjese lo que dice: pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Mucho se pudiese decir de estos tres puntos, pero estamos pensando de una manera muy sencilla. Elías fue un hombre impetuoso, un hombre que estaba preparado para enfrentar, como lo hizo en el Monte Carmelo. Y probablemente Elías esperaba que su Dios enviara fuego del cielo y destruyese a todos aquellos idólatras. O que viniese un terremoto y acabara con Jezabel, con Acab y con todos ellos. O quizás que un viento acabara con las casas. Probablemente él esperaba del Dios al que servía como mayores acciones, que una vez por todas acabara con toda aquella idolatría en aquella nación. Pero no fue así. Dios no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Cuando lo oyó Elías, que oyó, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le echa todo el cuento. Dios le dice: devuélvete por el camino que viniste. Dios no le dijo a él que huyese de Jezabel. Él lo hizo, pero estando allí en el monte de Oreb, él tuvo una mejor visión de su Dios. Dios se le presentó bajo el silbo apacible y delicado. Tenemos un Dios paciente, hermanos. Muchas veces queremos ver resultados inmediatos. Quisiéramos como ver acciones de nuestro Señor más inmediatas, acciones más fuertes, más radicales. El Señor es paciente. Elías no sabía, él no lo estaba viendo, pero en aquella nación, entre todos aquellos idólatras, como dice este precioso pasaje, habían 7,000 almas que no habían doblado las rodillas a Baal. No estaba solo. Dios tenía pueblo en aquella nación. Debemos, hermanos, guardar silencio ante nuestro Señor, callar ante Él, ante sus designios, ante la manera como Él obra. ¿Creemos acaso que el Señor no pudiese acabar con toda esta situación de una vez? Que hace tiempo no hubiese salido ya una vacuna, y esa vacuna ser probada, ser exactamente examinada y ser comprobada en todos los seres humanos, y esto es nuestra vida normal. ¿Creemos que el Señor no tenía el control sobre toda esta situación? Sí la tiene. Sobre tantas almas que han partido a la eternidad, sí. Aún sobre tantos queridos hermanos que este virus ha sido el canal, la vía para llevarles al cielo. Sí, hermanos, el Señor tiene el control absoluto de todo. Y aunque muchas veces no podamos entender algunas situaciones en nuestras vidas, lo que está ocurriendo, lo mejor es guardar silencio ante Él. Elías tendría la más grande lección. Todas estas lecciones las venía recibiendo desde el arroyo de Querit, pero aquí, en el monte Oreb, tendría la más grande lección de su vida. Con esto, hermanos, queremos ya terminar. Lo último fue la confirmación que recibió Elías. Devuélvete. Es allá que te quiero. Es en aquel lugar. Es ante Acab. Es ante a Jezabel. Tranquilo. Tú no vas a ir al cielo por la muerte. Dios tenía algo preparado más para Elías. No lo vimos. Revisen casa y procure sacar preciosas lecciones acerca del séptimo lugar. Capítulo 1, capítulo 2 del segundo libro. Elías en las riberas del Jordán. El lugar de la parupsia. Esa palabra es la que conocemos como el arrebatamiento en el Nuevo Testamento, donde Elías es arrebatado, donde Elías no vio muerte. Oreb fue el lugar donde Elías recibió la confirmación de Dios. Es allí donde te quiero. Regrésate por donde viniste. Con esto, hermanos, bueno, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, que haya podido ser de ayuda a estas preciosas lecciones para usted, como lo han sido para mí. Que Él bendiga su palabra. Amén. Vamos